Bienvenidos a otro episodio de Hacker Corporativo, el espacio donde reinventamos las fórmulas tradicionales, hackeamos el status quo y traemos ideas que incomodan muchas veces, pero sacuden, que es lo importante. Sobre todo transforman. ¿Para qué? Para que lleguemos a otro espacio. Hoy no tenemos un invitado externo, pero no, hoy tenemos una conversación un poquito más íntima, más directa, más de Mm, lo que a ustedes les gusta escuchar. Y hoy nos juntamos dos hackers fundadores de Rocket Innovation. Aquí estoy con mi socio Aldo Kogi, mi cómplice de la disrupción, el partner de la innovación exponencial. ¿Cómo estás, Aldo? todo muy bien, Percy. Es un gusto estar de nuevo en Hacker Corporativo. Ya tenía tiempo de no grabar, así que traigo muchas ideas. Vamos a ver qué tal nos va. Me encanta. Hoy vamos a hablar, Aldo, de algo que parece viejo, que nunca, pero que esto viejo que vamos a hablar nunca ha sido más urgente que el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué es la creatividad humana? Lo que Ujú. todos los seres humanos pensamos que parece ilógico, absurdo, poco racional, pero que al final de cuentas está superando ya la inteligencia artificial y que está avanzando de forma brutalmente, la IA, pero no va a poder tal vez alcanzar esa creatividad humana, la capacidad de imaginar lo imposible. Sí, vamos a ver. Algo importante y que creo que lo hemos platicado mucho con varias empresas es que muchas organizaciones, los colaboradores están asumiendo de que la inteligencia artificial va a sustituir su creatividad, Exacto. su pensamiento creativo, su pensamiento crítico y como les decimos siempre nosotros a ellos, tranquilos, ¿verdad? Porque una cosa es la creatividad humana y otra cosa es la creatividad que yo le llamo creatividad sintética, ¿verdad? Que es la Me capacidad que gusta. tiene la IA generativa de generar información. Hay una gran diferencia entre generar información y generar conocimiento. El ser humano genera conocimiento con base en el descubrimiento. La inteligencia artificial no descubre, porque la inteligencia artificial está programada y el lenguaje de la inteligencia artificial está basada en la información que nosotros como seres humanos, como parte de nuestro crecimiento de especie, hemos desarrollado a través del descubrimiento. Hoy la IA no puede descubrir. Me estás diciendo que efectivamente la IA busca y siempre va a estar más al lado de la optimización, de crear con base en los datos predictivos, en lugar de simplemente poder imaginar y a veces ligar, digámoslo, ligar, cosas que parecen ilógicas o que no tendrían sentido, ni los datos lo respaldan tampoco. Sí, hay que... esto es un tema buenísimo y creo que hay varios ejes. Primero, tenemos que hablar del comportamiento cerebral de nosotros como especie. Hay diferentes comportamientos de nuestro cerebro que son los que estimulan el pensamiento creativo. ¿Ok? Tenemos la parte de la creatividad, que es la parte racional, que es la parte de Ujú. conectar datos, ¿verdad? Sacar patrones, que en eso la inteligencia artificial cada vez se acerca más a nosotros, pero está la parte irracional, que es la parte de la emoción, que es la parte de la dopamina. La curiosidad nace de la emoción. No puedes pedirle a una persona desmotivada en depresión que sea curiosa, porque no tiene sentido de vida para ser curioso. Ujú. Entonces, hoy, ¿qué separa al ser humano de la inteligencia artificial? Esa irracionalidad, ¿verdad? Que es la que nos lleva al descubrimiento. Hoy ChatGPT puede generar una imagen de un dinosaurio, pero porque un ser humano descubrió esa imagen. Entonces ChatGPT, con base en un grupo de imágenes, crea una imagen de dinosaurios. Nosotros descubrimos los dinosaurios. Y esa es la gran diferencia entre lo que te mencionaba anteriormente de la creatividad humana y la creatividad sintética. Me estás diciendo efectivamente que pensar de forma creativa como ser humano tiene mucho que ver con poder pensar lo imposible también. O sea, pensar en cosas que tal vez ni siquiera, no sé, como cuando un ser humano tiene un sueño y dice, mira, yo quiero pensar en hacer esto y nadie lo ha hecho y la gente dice, es imposible porque ni siquiera entiendo esa visión. No existe, Mm, no hay forma ni de que, no me parece hasta lógico el punto donde estás en este momento al punto en que te estás imaginando que podrías estar. ¿Dónde está la conexión? sí, bueno, recordemos que mucha de nuestra creatividad nace de una necesidad o una emergencia. Si Sí. esto lo traemos a las empresas, ¿cuándo las empresas, por qué la innovación no es una constante de las empresas? Porque las empresas solo piensan innovar cuando se les está quemando el rancho, Esa me gusta y estaba pensando en la misma. ¿sí? Sí, Cayendo en ventas, cayendo en rentabilidad,
burnout del talento. Bueno, ahora sí vamos a hacer un plan innovador de retención de talento. Entonces, el ser humano, por desarrollo de especie, reacciona y activa su creatividad cuando tiene una necesidad urgente por resolver, ¿verdad? El caso de Airbnb es un ejemplo irracional. Estos chicos decidieron por emergencia, porque no tenían dinero, comprar unos colchones inflables en un supermercado, rentar un cuarto, un wifi y rentárselo a extraños. Algo totalmente irracional, ¿verdad? Sí, que uno dice, cuando dices la idea de Airbnb, uno se imagina típico que uno podría estar en la casa de uno y decir, ¿qué? O sea, ¿cómo voy a meter a un extraño en mi sala, darle un colchón que es hasta malo y por eso me va a pagar? Tras de eso está dispuesto a pagar por eso. Y lo más interesante es que lo piensa uno irracionalmente de estos, pienso tal vez en los fundadores cuando eran también más jóvenes y dicen, dos muchachos que lo que estaban buscando en realidad cuando les parecía lógica la idea era, yo lo que necesito es, como dicen, somos personas sin dinero más colchones inflables, revolución del turismo. Exacto. Y uno dice, no tiene ni sentido. Y para Marriott no tenía sentido. Cuando ellos fueron a venderle la idea a Marriott, no tenía lógica, porque entra otro principio de la creatividad. ¿Por qué las organizaciones no son creativas? Porque el ser humano se siente cómodo en escenarios de certidumbre. Y la certidumbre está basada en paradigmas, ¿verdad? Como te gusta el arroz, es un paradigma. Puede que a vos te guste el arroz con almendras, a mí no me gusta, entonces tu paradigma es el arroz con almendras, entonces te sientes cómodo comiendo arroz con almendras. Si yo llego y te digo, hoy vas a comer arroz con piña, te estoy sacando de tu zona de confort, que es el paradigma que ya conocías. Entonces, uno de los grandes problemas que tienen las empresas es que se sienten cómodas en los paradigmas, en los que ya saben operar. Por eso neutralizan la creatividad y por eso solo piensan en ser creativos ya cuando el rancho se les está quemando, ¿verdad? O cuando ya tienen al gerente general encima o el gerente general tiene la junta directiva encima. Lo que te estaba diciendo antes, ahora antes de empezar el podcast estamos hablando un poquito de esto de Airbnb y yo había apuntado esta frase que pensé que nunca habría surgido la idea de Airbnb en una lluvia de ideas de hoteleros, todos los hoteleros juntos pensando en cómo revolucionar la industria. Sí, porque los paradigmas de la industria hotelera era hotel igual a propiedad, igual a construcción, igual a precio por habitación, igual a precio por noche más desayuno. Entonces, esa información es la que nutre la inteligencia artificial. A eso quería llegar. Si te dijera entonces, si de los hoteleros no hubiera salido esta idea, hubiera salido de la IA no teniendo un inicio, de algo así, si solo la única información que tenía la IA en este momento, imaginémoslo, hubiera sido, yo solo tengo el paradigma del hotel, o sea, de cómo funcionan las habitaciones hoy en todos los lugares del mundo. Ahí viene el estímulo del pensamiento cognitivo del ser humano. El ser humano es creativo por necesidad. La IA no tiene necesidad de ser creativa. No. Ni aunque la fuerces. La IA no tiene sentido de sobrevivencia. No, tampoco. La IA hoy no tiene sentido de urgencia porque no conoce la variable tiempo. O sea, la IA no sabe cuándo va a morir, no sabe cuándo la van a despedir. Sí, cuándo la van a desconectar también. ¿Cuándo la van a desconectar? O sea, entonces, no tiene sentido ni necesidad de. La IA va a ser una gran administradora de las empresas. Y para aquellos que nos están escuchando y son administradores, padre, empiece a desarrollar su pensamiento creativo. Porque, y lo digo mucho y no le gusta a mucha gente cuando lo publico en LinkedIn, si usted es un project manager, empiece a contar sus días. Bueno, esto que me estás diciendo de tomarlo como o sea, piense cómo se reinventa usted, administrador, Claro. usted, ejecutivo corporativo. Hasta es lo mismo que cuando pensamos que generalmente en el tiempo que llevamos nosotros de facilitadores como expertos en innovación, siempre
encontramos equipos que están atrapados en qué es lo que dicen los datos, qué nos pueden decir para ver qué, por ejemplo, hizo mi competencia, qué estrategia lanzó este mes, qué modelo funciona y qué no funciona basado en validaciones. Y aquí en donde dice, yo no digo que estos datos sean inútiles y que obviamente con lo que sabemos de IA son súper funcionales, pero si seguimos la lógica de estos datos, estos datos entonces nunca van a romper el hielo. O sea, nunca van a romper la forma para decir, hey, yo necesito escalar este negocio y hacer algo que tal vez la industria no está haciendo, pero no sé exactamente qué es tampoco. Y los datos no me lo van a decir tampoco. No me van a dar ese salto de innovación. Es que los datos son una base histórica de información de cosas que el ser humano ya descubrió. Volvemos a lo mismo. Hoy ChatGPT se alimenta de información que está a martes del 24 a las 2 de la tarde de los Ujú. 04 minutos de los 30 segundos. ChatGPT no tiene información del 2028, del 2029, del 2030, del 2050 ni del Jamás. 2100. Eso lo va construyendo el ser humano. Es decisión del ser humano ir a Marte, no es decisión de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene necesidad de ir a Marte. ¿No? La inteligencia Ni artificial eso. no tiene necesidad de ir a la Luna a traer silicio, Tampoco. ni cobre, ni plata. El ser humano sí, porque esos recursos se están agotando en la Tierra. Entonces, dice Mikio Kaku, Ujú. que vos sabes que a mí me encanta, que la necesidad del ser humano es que lo que permite, las necesidades de nosotros como especie son lo que nos permiten desarrollar y crear y descubrir. Pero la IA no tiene esa necesidad. Entonces, la IA nos va a ayudar muchísimo en la parte racional de la creatividad, que es juntarnos la información, sintetizarla, sacar patrones, pero eso Ajá. necesita el pensamiento cognitivo nuestro de decir, mira, aquí hay algo que no tiene lógica y que puede cambiar totalmente, trayéndolo a las empresas, la ventaja competitiva de la industria, ¿no? Sí, me estás diciendo y me gusta. Y lo he visto en los procesos. Cuando hemos estado trabajando muchísimo con IA en procesos de innovación, yo he visto que la idea es fantástica desde el punto de vista en que nos ayuda muy fácilmente a materializar una idea. ¿Cuáles son los siguientes pasos que debo hacer para ejecutar este proyecto con éxito? Ujú. En una etapa de ejecución, pero en una etapa previa de todos estos datos, ¿qué es la información que yo no estoy viendo como ser humano? Hasta ahí yo digo, entonces me voy y me gustaría, ¿crees en esto? Y escribí esta frase pensando en esto. La lógica es lo que te hace eficiente. Ujú. Y productivo. La creatividad es lo que te hace único. Es lo que te hace diferente. Y ahí es donde viene, y ahí es donde viene la calidad, o más bien, eso es lo que, nuestra creatividad humana es lo que va a definir la utilidad de la IA. Te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. A mala redacción de prompt, mala respuesta de la IA. Claro, si yo soy súper básico. Exacto. Entonces, si yo le digo a la IA, yo trabajo en la industria de galletas, y le digo a la IA, quiero que me diseñes un empaque, Ujú. ¿verdad? Un empaque de galletas para el segmento de niños. Listo. La IA, ¿qué va a hacer? Va a tomar la información de diseño de empaque histórica Exacto. y te va a dar algo muy similar a los patrones que ya Sí, existen. podría yo ponerle, dame un empaque wow, Ajá, pero pero ya. tal vez dice, aquí está un color que nunca has pensado, pero el mismo diseño. Sí. O va a usar patrones o pantones de empaques que ya existen. Pero la IA no te va a decir, la IA hoy no te va a decir la correlación de patrones, a menos que vos se lo pidas, porque ahí es donde está el pensamiento cognitivo. Pensamiento cognitivo es cuestionar el paradigma, que es el 70% de los empaques de la categoría son azules, el 20% son morados y el 10% son blancos. Te recomiendo estratégicamente romper la categoría con un amarillo y un naranja, que ahí es donde viene la creatividad del marquetero. Sí, esto me lleva a otro punto y me hace pensar. Yo estoy de acuerdo, hemos hablado muchísimo en podcasts anteriores de IA, de cómo usar la IA, de cómo te potencia la IA. O sea que sí, termina siendo un superpoder, pero yo creo que acabas de decir algo que tal vez, y pienso en todos los que nos escuchan, que eso está rompiendo un paradigma. Yo podré saber darle instrucciones a la IA y yo creo que muchos ya lo están haciendo, es lo que está pasando hoy. Ujú. Pero si mi instrucción entonces va a seguir siendo muy similar o
no la guío de forma correcta, entonces ahí sí voy a seguir viendo resultados con la IA que nunca se van a salir de lo tradicional, porque al final de cuentas me estás diciendo, Aldo, que el pensamiento creativo es cómo yo le puedo decir a dónde, como, hey, quiero que te vayas a inspirar de esto, aunque la IA me diga, yo creo que no tiene sentido que yo tome estos ejemplos, no importa, yo quiero que vayas y haga esto, pero ahora que tienes esto, mézclalo con esto otro, y al final, no sé si me imaginas así, cuando hago así, que digo, estoy siendo como un director de orquesta. O sea, tengo a la IA como un recurso, pero mi creatividad de saber dónde, cuándo, quiero que hagas esto, que hagas lo siguiente, y que porque tal vez yo estoy pensando en cosas inimaginables que no tienen ni sentido, pero es porque también estoy cultivando otro hemisferio de mi cerebro. Es donde está realmente la diferencia de las empresas o de los hackers, digámoslo así, que van a ser los innovadores de las industrias. Sí, siempre y cuando haya motivación. Ok, eso es un elemento Porque muy importante. recordemos que la creatividad tiene un elemento químico, que es la dopamina. Ajá, es cierto. Usted con sueño no puede ser creativo. Si usted se come 1 kilo de carne y llega a una sesión de creatividad, usted a los 20 minutos está bostezando y su cerebro se empieza a apagar y ya. Entonces la dopamina es un elemento muy importante. Hoy no hay un lenguaje de programación para que la IA pueda, Entender esto. exacto, pueda simular la dopamina. La dopamina que te da la necesidad de hacer ejercicio, necesidad de comer sano, necesidad de ser curioso, necesidad de leer. La IA hoy no tiene necesidad de leer a menos que vos se lo pidas. Lee este documento. Bueno, esto me lleva entonces a otro punto muy importante, porque aquí estarías retando un punto en que la gente podría decir, claro, pero Aldo, yo me puedo levantar un lunes y el lunes siempre tengo una mente súper creativa. Tal vez el martes no, tal vez el miércoles tampoco. Entonces yo digo, ¿es o Eso es lo no? irracional. Exacto, pero ahí es donde vengo. ¿Puedes o no, Aldo? Y él es as- entrenarte para ser creativo, ¿Sí? para pensar diferente, o simplemente es, no, yo no tengo el don porque no salí como el que siempre decimos, no salí como el que dibuja más, el que tiene, sabe materializar cosas diferentes tal vez, o simplemente puedo mejorar, es como un músculo. Es como un músculo porque es una parte del cerebro. Me encanta. O sea, usted no puede ser creativo si no lee, si no escucha podcast. ¿Por qué? Porque las pesas del cerebro son la lectura, la escucha, ahora con YouTube, los documentales. Ese es el gimnasio del cerebro. Ajá. Yo no puedo ser creativo solo viendo novelas. No puedo ser creativo solo jugando Play. O sea, hay una serie de estímulos que usted tiene que hacer para meterle peso al músculo del cerebro, ¿verdad? Qué importante ahora que es esto, porque yo también creo mucho que pensamos, y creo eso es un gran paradigma de la creatividad, que pensamos que porque hoy me voy a ir a tomar el café más rico, tal vez se me va a ocurrir la idea que nunca había pensado. Pero si no le das, como mencionas, estímulos previos al cerebro para que vaya haciendo conexiones, para que vaya pensando en cosas diferentes, para que te inspire también a ver otras cosas que están pasando en el mundo distintas, eh, y te cuento que tal vez quiero contar eso, no había pensado en contar esta historia hoy, pero estaba hace mucho tiempo, cuando, y vos lo conoces bien en este caso, no sé si la gente que nos escucha por aquí tal vez lo sepa, pero yo arranqué hace muchos años un negocio que era, en su momento fue la competencia de Uber, o sea, como una aplicación Ujú. para taxis que Uber no existía, entonces era muy guau, pero ahora tal vez los taxis uno dice, sí, ahí están. Y, no voy a contarles ese ejemplo, pero me parece que pasó algo muy importante que tal vez para mí fue muy significativo. Yo no lo entendí en ese momento hasta que tal vez llegué ahora a Rocket y después de varios años de estar en innovación, digo, claro, era un proceso de estímulos. Me pasa que cuando yo veo la necesidad en el mercado, yo estaba tratando de emprender, era empezando mi carrera de emprendimiento de una forma más formal, digámoslo así, y lo primero que se me viene a la mente es, hey, qué buena idea, una para taxis. Lo segundo que se me viene a la mente, mi pensamiento racional, pero yo no sé ni programar, Mm. no tengo ni dinero, nunca he hecho un emprendimiento en mi vida, ¿cómo hago una empresa?
O sea, ¿qué tengo que hacer para que esto funcione? Y yo no creo que sea simplemente hacer un documento de PowerPoint o de Word y no, estoy hablando que había muchos otros factores. Y fue lo primero que pasó, que me desinflé. Siempre recuerdo racionalmente porque pensé en todo el pensamiento racional de para hacer un negocio es A, B, C, D. Y yo dije, sí, no puedo. O sea, no tengo la capacidad, pensé en ese momento. Y digo, y no la capacidad de crear. ¿Cómo yo voy a crear algo de esa magnitud? Ni tengo idea qué quería. Pero pasó algo muy interesante, que días posteriores, o sea, obviamente me desinflé. Nunca me olvido esa parte. Pero días posteriores yo me quedé pensando, ¿cómo podría hacerlo y pensar diferente? Y aquí es donde, sin quererlo, sin querer queriendo, Ujú. terminé usando pensamiento lateral que no sabía ni qué significaba, ni cómo. Y dije, bueno, pero tal vez yo no tengo que hacer todo eso. Y yo dije, y pensé, ¿y si otra persona en el mundo, y pensé en ese, y fue como que me llegó un insumo, no sé, fue que veía comercial y decía, en el mundo habemos 750.000 millones de personas, y yo, 700, o sea, soy uno, es demasiado grande. Dije, no puede ser que a Percival de Costa Rica es la única persona en el mundo que este día se le ocurrió. Fue lo primero que pensé, dije, estoy seguro que debe haber, aunque sea un centenar mínimo de personas que pensaron exactamente en otro país este día en el mundo. Y si algunas de ellas ya lo hicieron y pasaron lo que yo estoy, y se me ocurrió simplemente no dejar de pensar en hacer el emprendimiento, sino pensar de una manera, yo digo, lateral, que fue Mm, decir, di, si contacto a una de estas personas y me da el negocio y lo hago, y ya estaría llegando al mismo objetivo de una manera diferente, pero cumpliendo, que fue al final recibiendo estímulos externos. Recibiendo estímulos externos y el otro punto es tu estado de ánimo a la hora de hacer ese emprendimiento. Y tienes razón en lo que estás diciendo de la dopamina. Yo en ese momento decía, yo quiero ser emprendedor Es- y pensaba todos los días, no puedes tú, los emprendedores no se vencen, pero estaba más motivado que tal vez, que no tenía un plan, pero tenía mucha motivación. bueno, velo desde Rocket Innovation. Es muy fácil identificar cuando una persona en un taller o en un bootcamp o en un hackathon está, su sistema límbico está sano o no. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que critica las ideas de todo mundo, que está burlándose de Sí, las ideas, que está burlándose del facilitador, es una persona que emocionalmente no está en el momento para ser creativo. sí, todo lo va a negar. Todo lo va a negar. Entonces, si las emociones están mal es porque su sistema límbico está funcionando mal. Y es muy distinto a la persona que dice, hey, me encantó este ejercicio, está chivísima, lo voy a usar el día a día y te pide luego la presentación. Esa gente está en otro nivel y esa gente es la que hay que potenciar para la creatividad. Claro. Eh, Ahora, ¿quiénes van a ganar? Los que sepan integrar la creatividad sintética con la creatividad humana. ¿Qué quiero decir esto? Ya nosotros aprendimos después de 3 años que la inteligencia artificial funciona muy bien en algunas partes del proceso creativo y en otras no tan bien, Sí, que no los va a que sustituir. no nos va a sustituir, ¿verdad? Que es retar el paradigma. La IA no tiene necesidad de retar el paradigma, que es el histórico desarrollo de una industria, porque la IA va a crear sobre eso. Y nosotros hemos hecho ejercicios de conversación con las herramientas para ver hasta dónde puede llegar. Y sabemos que ya después de un punto de conversación se enreda. Ese es por un lado. Pero por otro lado, si yo fusiono, eh, mi pensamiento crítico y mi pensamiento creativo, ese pensamiento cognitivo, esa capacidad cognitiva, con la capacidad de síntesis de la IA, me convierto automáticamente en un superhumano. Claro que sí. ¿Por qué? Porque man, ya vos no tenés que agarrar un reporte de tendencias de 360 páginas, leerte lo tuyo, empezarlo a subrayarlo y terminas agotado, sino que la IA te va a hacer esta tarea. ¿Cuáles son los grandes problemas de los procesos creativos? No son las metodologías. Las metodologías tienen un método científico comprobado, todas. Las de Osterwalder, las de Christensen, las de Eric Rice. El problema es que nos centramos en la parte operativa y eso desgasta al equipo. De nuevo, si yo estoy cansado, no puedo ser creativo. Vos no le puedes pedir a una persona que sea creativa si está bostezando porque pasó una mala noche, Exacto. punto. O porque está en proceso de tesis y se acostó a las 3 de la mañana trabajando en la tesis y le pediste que llegara el siguiente día a una sesión de brainstorming.
No lo va a Sí. lograr, ma. Entonces, si nosotros logramos fusionar la creatividad sintética, que es esta capacidad de síntesis y de análisis de la IA, con nuestro pensamiento cognitivo, que es retar el paradigma y pensar irracionalmente, te vas a convertir en un súper innovador, o sea, un súper saiyajin. Sí. O sea, no hay otra. Me deja mucho que pensar el hecho que mencionas, y creo que les pasa a muchas personas. Se nos exige ser creativos, sin siquiera idea tener cómo hacerlo, primero. Pero dos, cumpliendo todas las operaciones que tienes que hacer en el negocio, ¿verdad? Quiero que seas creativo con nuevas ideas, que lo he escuchado muchas veces, pero tenés todas estas tareas que cumplir primero, no importa, tenés que hoy que terminar este proyecto porque tienes que entregarlo y mañana necesito que traigas la nueva idea. Ese es un elemento importantísimo. Vamos a ver. Y de cara a la creatividad, hace como 8 años, cuando yo estaba en México, teníamos que crear el pipeline de innovación de la ropa interior reusable de Tena, ¿verdad? Eh, la lógica decía que la máquina solo podía hacer una costura. Compramos una máquina que solo puede hacer una costura de tal tipo. Punto. No hay más. Mi equipo y yo nos reunimos y dijimos, ¿qué podemos hacer diferente? Pensamiento lateral. ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Cuál es el hito? Y aquí está el retar el paradigma. ¿Cuál es el hito de la ropa interior desechable? Llegar a ser una ropa interior normal. Ujú, Ese es el hito, ¿cierto? exacto. Entonces dijimos, ¿qué tiene que pasar para que nosotros podamos crear ese portafolio de productos a 10 años? Y dijimos, muy sencillo, no pueden diseñar nuestros ingenieros técnicos porque nuestros ingenieros técnicos entienden el producto desde la máquina que se compró. Exacto, no se van a salir de ahí No se van porque a ir no de se ahí. puede hacer con esa máquina. Pero le metimos pensamiento lateral a ellos. ¿Qué hicimos? Trajimos diseñadores de ropa interior. Ay, qué interesante. Y le dijimos a los diseñadores de ropa interior, quiero que usted que está en el punto B y los ingenieros están en el punto A, me traiga esa visión de punto B al producto. Eso es pensamiento lateral. Ujú. Buscar alternativas. Y entonces, ¿qué pasó? Hicimos todo un workshop, compramos maniquíes para probarle la ropa interior, descompusimos el producto, los diseñadores cada equipo técnico tenía 2 diseñadores de modas y creamos 5 prototipos. De esos ya 3 están en el mercado. Pero, ¿qué hicimos? Meterle pensamiento lateral al sistema. Vos no puedes llegar y decirle a la gente, les envío una invitación mañana a las 9 de la mañana para ver qué ideas se les ocurren de nuevo producto. No funciona así. Hay que Ujú. preparar a la gente y hay que tener estímulos. Yo no puedo decirle a la gente que Eso. utilice la IA para crear ideas si yo no le doy los estímulos correctos. El prompting, la explicación de las diferencias entre las herramientas, el alcance real de las herramientas, qué es una alucinación, etcétera, etcétera, trayéndolo ahí. Y trabajar la dopamina, que es mantener la energía del equipo, tener reconocimiento, tener diferentes estrategias. Entonces, hay que meterle diferentes elementos de pensamiento lateral. Vos que estás certificado por De Bono, que te certificaste Sí. con De Bono, eh, esas herramientas que le permiten al equipo salirse de la zona de confort, ¿verdad? Que ahora que mencionas del pensamiento lateral, me gustaría hablar un poquito de esto también, porque siento Mm, que eh, las personas, y creo que es un paradigma que lo hemos visto siempre en empresas, en talleres, es que yo no soy creativo. O sea, es lo mm, primero que dicen, ¿por qué me van a ponerme a hacer esto? Porque no sé. Y digo, creativo era el que, seguro dicen, el que en la escuela pintaba, el que hacía otras ujú, cosas que se salían de lo convencional de no escribir, tal vez. Y aquí es donde creo que es algo importante en que sí, sí se puede estructurar el pensamiento creativo, obviamente. Y aquí ahora mencionaste a Eduard de Bono. Para los que no lo conocen, Eduard de Bono, me llama mucha atención. Podríamos decirle que en un momento se le llamaba el padre del pensamiento creativo estructurado, ujú, porque comenzó a crear técnicas y estructuras que permitían a las personas ser más creativas, en realidad. Pero lo interesante es que De Bono no era ni artista ni publicista, que uno diría, tiene que ser mm, uno de estos que se salen de la caja. De Bono era médico, sí, psicólogo, o sea, podrían decir, es una persona sumamente racional, estructurada de medicina, solo que
él tenía algo que su estudio va mucho hacia que él entendía que el ser humano tiene sesgos, tiene caminos repetidos, tiene patrones cómodos, que entiende que no se sale de la estructura normal de pensamiento y ahí es donde comienza a hablar de este concepto del pensamiento lateral, que es, al final es una forma de pensar fuera de la lógica secuencial tradicional, Ujú. digámoslo así, que es vaya, salga y sálgase del camino, pero explore lo absurdo, lo que no es obvio y de forma aleatoria. Y entonces ahí es donde, claro, todo el mundo se asusta porque dicen, "Dey, pero ¿a qué voy a llegar? Si no va a llegar a nada de forma aleatoria", ¿qué es lo que lo vuelve tal vez rico? Yo lo veo y tal vez no aleatorio, lo veo como De Bono ha creado técnicas para tener un pensamiento provocador. O sea, no hay forma en que yo simplemente voy a ir a pensar mañana diferente. No, no, no. Tenés que provocarme. Te voy a provocar a pensar fuera de lo común. Que te vas a sentir incómodo, sí, porque no es normal. No tiene Ujú. sentido, no tiene lógica. Pero en esa lógica es donde comienza a llevar ideas radicales, digámoslo así, totalmente irracionales y que después dicen uno y dice, wow, dándole un poco más sentido. Ahora sí, con los datos de negocio, con eso podría tener sentido o salirnos de la caja para una nueva innovación que sea, como dicen, los famosos saltos. Sí, bueno, un paradigma es que la creatividad no es sistémica, la creatividad efectiva es sistémica. El problema está en cuando la gente se preocupa más por el sistema que por la creatividad. O sea, asegurar el proceso más allá de fortalecer el proceso, el cuestionamiento del paradigma. Sí, y también porque siempre como seres humanos seguimos dando vuelta en los mismos círculos. Entonces no nos salimos del esquema de cómo lo hemos resuelto. Sí, y muchas metodologías han salido dañadas. Por ejemplo, Design Thinking Sí. salió dañado por eso. ¿Por qué? Porque Design Thinking, mucha gente lo vendió como una metodología o un proceso total de proyecto y no necesariamente. Y eso Ujú. lo castigó. Entonces priorizaron el sistema por encima de la creatividad, ¿verdad? Ahora Sí. con Agile, que murió el año pasado y se los cantamos, Sí. ¿verdad? Les dijimos, en 2024 muere Agile. Y no he visto a nadie en LinkedIn publicar nada de Agile, ¿verdad? No. Y se enojaron y todo. Creyeron que por 3 años creyeron que Scrum iba a solucionar la creatividad. ¿Ah? Por Sí. favor. Y como dicen en Silicon Valley, Scrum es waterfall in sprints. ¿Verdad? Ujú. Entonces, uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica es que priorizamos el sistema por encima de la creatividad. Exacto. No, yo tenía un jefe que creo que él, parte de que a mí la multinacional no me destruyera mi pensamiento creativo, fue que él me decía, Aldo, estos son tus objetivos en enero, tenés hasta el 31 de diciembre para entregármelos. Después del 31 de diciembre no te voy a aceptar nada. Tienes este budget y necesito estos proyectos ejecutados. ¿Le preocupaba el sistema? No. Eh, Yo quiero estos productos listos para lanzarse en 2026. ¿Cómo? No sé. Tu Hágalo. problema. Exacto. Make it happen. Ve a ver qué se le ocurre, pero tiene que pasar. Es tu problema. Y esa libertad me ayudaba a mí y a mi equipo a solucionar con creatividad. Pero no te cuestionaba el método, simplemente No, tienes que el método llegar. siempre fue mío. Exacto. El método siempre fue mío. O sea, y te puedo contar historias como, por ejemplo, arquitectos haciendo producto, ¿verdad? Ujú. Nanotecnología para entender microcélulas de aromas. Ingenieros químicos para hacer bioplásticos. Pero yo nunca en la multinacional, nunca me preocupé por el sistema, ni me juzgaron por el sistema. El problema es que en Latinoamérica hay una gran escuela de, De, de enjuiciar el sistema y asegurar el Ujú. sistema y asegurar el proceso. Y eso mata la creatividad en las empresas. Yo quiero, Aldo, ahora que dices esto de enjuiciar, y es cierto, no dejamos que avancen las cosas, pero a veces es también porque no creemos en ellas. Porque creemos que lo que conocemos funciona y no nos van a enseñar algo nuevo o una forma de pensar. Entonces quiero hacer un ejercicio con los que nos están viendo y nos están escuchando y lo quiero hacer con vos. Para que Ok. se den cuenta que el pensamiento radical es raro, sí, es provocativo, pero lo que digo es que tal vez
Voy a usar, tengo aquí, me traje una técnica de lateral thinking que se llama estímulos aleatorios, que significa que cualquier cosa que vos encuentres afuera puede Ah, provocarte a pensar totalmente irracional, pero solucionar el problema. Entonces pensé, por ejemplo, ahora que estamos ¿qué voy a hacer un ejemplo con vos? Por ejemplo, imagínense, imagínense que estamos diseñando un servicio financiero, o sea, un nuevo servicio financiero, por ujú. ejemplo, enfocado en jóvenes, y vos, Aldo, estás bloqueado. Entonces, yo te doy, por ejemplo, que me hizo un estimulatorio, te voy a dar una palabra al azar cualquiera y yo te voy a decir naranja. Pero te voy a decir, deja de pensar en el problema que tienes actualmente, no importa. Y dime, por ejemplo, quiero que me digas, para vos, ¿qué es una naranja? ¿Cuáles son las características de una naranja? Bueno, diferentes características. Está la fruta Ujú. es redonda, Redonda, es bien. naranja, es dulce. Es dulce. ¿Cómo se Ajá. come? Se puede comer de diferentes formas. Uno pelándola o partiéndola toda o partiéndola a la mitad o partiéndola en gajitos. Hay tres Oh, muy formas. bien. Hay tres formas, ¿verdad? Es artificial, es fresca. Es fresca, es natural. Vean qué interesante. O sea, estamos hablando que ustedes me podrían decir que, perdón que lo diga así, pero ¿qué diablos tiene que ver una naranja con un problema financiero? O sea, si quiero lanzar un nuevo servicio financiero. Por ejemplo, yo podría decirles, la naranja lo que me hace pensamiento radical es provocar de, bueno, ¿qué podrías, por ejemplo, hacer vos si yo te hablara me dijiste que es fácil de pelar Ujú. relacionado al servicio financiero? ¿Qué se te viene a la mente, Aldo? Fácil de Em, pelar. fácil de pelar. Que la persona pueda crear su propia tarjeta de crédito. Imagínate, fácil de pelar, fácil de crear. Ujú. Si que se pela en capa la naranja. Que yo pueda seleccionar una tasa de interés por tipo de consumo. Qué interesante. Y si te Ujú. dijera un tercero que me dijiste ahora, sí, las naranjas son frescas, son, o sea, ricas, naturales. Que yo pueda personalizar el diseño de mi tarjeta una vez al mes o una vez cada trimestre, Ojo, o como sea, si fuera una prenda. me encanta. Simplemente no me la estás contando, pero te estoy provocando a que tengas que pensar con un estímulo Ujú. que no tiene a decir. Y voy a ser sincero, no es que ya estoy, como dicen, el santo grial de ya tenemos las tres ideas que van a cambiar la compañía. O sea, la creatividad me va a decir, bueno, busca 20 ideas, algunas todas irracionales, y de esas 20 alguna va a surgir que dicen, wow, esto sí podría cambiarlo, pero no significa que el problema, y lo decías ahora con esto de juzgar, el problema es que hablamos de creatividad y nos ponemos a pensar de forma irracional, provocadora, radical, y lo primero que decimos, esa idea es muy estúpida, muy loca, no. Ahora, ¿cómo entra en un ejercicio de pensamiento lateral ahí? O sea, es difícil, porque cómo relaciona, por ejemplo, una naranja con... No, lo que le puedes hacer es pedirle que te haga la investigación de, ¿De qué? Me encanta escuchar esto, ¿eh? por ejemplo, personalización. Tráeme ejemplos de personalización de otras industrias, que es hacer la matriz de creatividad que hacemos nosotros, que es, estás diseñando un nuevo producto financiero, ok, ¿cómo son las compras en Japón? Claro, ahí ya estarías diciéndome entonces, mira qué interesante. Es darle ese pensamiento también radical, pero tendrías que guiar a la idea, decirle, ándate a Japón, que no tiene nada que ver con Latinoamérica, Ujú. e inspírame de qué está pasando. Pero suave, no lo tomes en cuenta para lo que estoy tratando de solucionar, nada más inspírame. Quiero que me des inspiración de cosas que tal vez no tengan sentido alguno de forma irracional, donde después de eso yo pueda comenzar a decirle, ahora quiero que ligues esto con esto, pero volvemos al punto. El que guió el pensamiento, esa estructura para el día fuimos Fuimos nosotros. nosotros, sí. Porque otro ejemplo sería, por ejemplo, somos los directores de innovación de una marca deportiva y necesito desarrollar un nuevo portafolio de skincare. Quiero entender cuáles patentes y materiales está desarrollando la NASA para mantener la temperatura térmica de los astronautas. Eso es un proceso que le estoy pidiendo yo a la IA que me traiga información para hacer pensamiento lateral. ¿Qué tiene que ver un traje espacial con ropa deportiva? ¿Verdad? Eh, y ya te puedes alejar más. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué te gusta? ¿Qué tienen que ver el sistema de investigación de Pfizer sobre biomateriales con ropa deportiva?
Sí, ni Estamos hablando nada. de farma con deporte. Em, Ahora, tocaste un elemento muy importante que es el derecho de juicio. Uno de los grandes problemas que tenemos en la creatividad es el derecho a la opinión por ego, Ah, sí. ¿verdad? Entonces pasa mucho en las sesiones de que, como yo me creo más, tengo derecho a criticar las ideas de los demás, ¿verdad? Y la mayoría de las ideas y los procesos creativos se desgastan en las organizaciones porque también no tenemos un sistema estructurado de información que me permita, y voy a decirlo muy directo, callar a esa gente que se cree con derecho de opinión por ego. Cuando usted tiene muy buena información de su idea, una muy buena justificación de la idea, no hay cómo el ego le debata la idea. Entonces ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer toda esa estructura Claro. de información. Te- Los seres humanos somos creativos, pero somos muy malos organizando información. Quiero hacerte una pregunta de un ejemplo Ajá. que estuve leyendo, inspirándome ahora que venimos acá pensando un poquito en esto. ¿Vos crees que la IA hubiera podido crear el Cirque du Soleil? No, no porque la IA hubiera hecho un análisis de la evolución del Del circo. circo. ¿Y qué hubiera hecho? Es decir, la gente ya no quiere ver a los animales sufriendo. Recuerda que El, la IA, a menos que vos le des la orden, la IA va a ir del punto A al punto A punto 1, del punto A al punto A punto 2, y va a correlacionar el A punto A punto 2 con el A punto 1, y va a ir, pero esa desviación, sí, esto que... esta desviación no tiene lógica en su programación. Me estás diciendo que la IA entonces hubiera analizado en la industria en ese momento y lo que hubiera dicho tal vez generalmente hubiera sido, hey, está muy bien, pero para revolucionar el circo, porque ha venido en decadencia, tal vez dice, van a tener que recortar costos, hagan más shows, mejoren los precios del circo, digitalicen las entradas, tal vez. O Mm, sea, que es optimización, reducción y eficiencia operativa. sí. Algo Sí. que tenemos que tener claro es que la IA nos sintetiza el tiempo, Eso sí. ¿verdad? ¿Y qué ventajas tenemos sobre eso? Bueno, que por ejemplo, la IA puede reducir los tiempos de investigación para el desarrollo de una vacuna de 10 años a un año. Pero al Claro. final la interpretación y la aprobación de esa vacuna va a depender de doctores científicos que digan, ok, tiene sentido. Recordemos que siempre vamos a tener el riesgo de la alucinación, Ujú. ¿verdad? Y la inteligencia artificial está programada y al ser un producto comercial, especialmente las que nosotros utilizamos, son comerciales, están programadas para que sí o sí den una respuesta. Muy bien. Nunca, a vos cuando ChatGPT te ha dicho, madre, no sé cómo hacer esa lasaña, No, siempre me da algo. aunque esté mal. Aunque sea rarísimo, y dices, Sí. esto no tiene sentido alguno. Hace 2 años y medio, cuando hacíamos investigación, ¿qué pasaba? Nos daba websites de empresas que no existían, ¿te acuerdas? Sí, las inventaba. Las Y uno decía, a ver inventaba. la web, y me Sí, enseñaste la web, y sí, yo, con dominio inventado. sí, no existía o no te abría el dominio. Y vos le decías, esto es Sí, una alucinación, y decía, sí, la tuve que inventar para darte una respuesta. sí, claro. ¿Por qué? Porque son herramientas comerciales que están diseñadas para darte una respuesta. Entonces, eh, la IA, ahora, aquí lo chiva es que vamos a entrar en una era de hipótesis y validaciones, porque todo lo que la IA te dé como un patrón lógico de descubrimiento lo vas a tener que validar vos. Total. La FDA no va a aprobar una vacuna creada por la inteligencia artificial sin supervisión humana. ¿Vos te subirías a un avión sin piloto? Jamás. Hoy en día no. Porque sé que todavía la IA no está en un punto en que ante una situación adversa totalmente radical que le pase al avión, tal vez dice, no tengo en mis sistemas cómo poder operar esta situación todavía porque no lo conozco, no hay un dato histórico. En cambio, el ser humano, me acabas de dar un ejemplo buenísimo. Yo estoy seguro que muchos han visto esta película de Tom Hanks, de ¿Cuál? en la que Apolo 11. no, la que él se estrella, él tiene que tomar un avión que se estrella en el río Hudson en Estados Unidos Ajá. y que él se le cuestiona, que es un caso de la vida real que sucedió,
que se le cuestiona por qué él tomó la decisión que tomó. Y él dice, porque si los simuladores dicen que tuvo que haber hecho tanto, si no sé qué. Y me encanta porque él dijo, al final de toda la investigación de esta película, que es buenísima, véanla, si no, dice, es que ellos decían, es que usted duró, no sé, digo un número, 60 segundos en poder tomar una decisión si se desviaba al aeropuerto más cercano o si realmente llevaba y lo aterrizaba en el río Hudson. Y lo que él dice es, los simuladores, todos los pilotos lo hicieron en 10 segundos, tomaron esta decisión y pudieron aterrizar en un aeropuerto. Esos 60 segundos de más, digo el ejemplo, fue lo que hizo que usted no pudiera llegar al aeropuerto. Claro, y todos decían, claro, todos los pilotos que usaron los simuladores les dijeron que el avión ya se iba a estrellar. Entonces, desde que se subieron al simulador ya sabían que se iban a estrellar. No tuvieron ese factor humano de decir, "Suave, necesito pensar porque no sé, nunca he estado en un avión que se va a estrellar y tengo que salvarlo en este momento. ¿Qué hago?" Bueno, te pongo otro ejemplo que pasó ayer en Costa Rica, que el vuelo de cargo de DHL despegó y entonces el piloto no sabía si había subido el tren de aterrizaje o Ah, no. sí. ¿Qué pasa si no hay piloto? Yo lo vi. ¿Qué hizo el piloto? Hizo un Me, sobrevuelo, me encantó. ¿verdad? Hizo un sobrevuelo para que la torre de control le dijera que sí estaba bajo el tren de aterrizaje. ¿Qué hubiera pasado si el piloto no hubiera estado? Lo más probable es que la IA hubiera pensado, sí se subió, nos vamos. Y se va así todo el camino, no lo sabe. Ujú. Y sí, O y se zafa una llanta en pleno vuelo y golpea una... Me explico, eso es lo irracional que la IA no puede detectar, Exacto. ¿verdad? Ese es el principio de irracionalidad. La IA puede utilizar la información pasada y darnos información, pero el descubrimiento va a ser nuestro. Que normalmente lo que hubiera hecho, la idea, me encanta este ejemplo que diste, porque he dicho, aterrizo el avión, Ujú. pero es tan irracional el pensamiento del piloto, de voy a pasar por la torre para que los que están en la torre por la ventana me digan si lo ando arriba o lo ando abajo. Sí. O sea, que es algo que se sale de todo esquema. Bueno, te pongo otro ejemplo que me pasó a mí. Iba para Medellín a dar una charla, despegamos y ya a 10.000 pies nos dice el piloto, señores pasajeros, bla, bla, bla. La aeronave no me reporta un sobrecalentamiento, por tanto, necesito abrir las puertas para bajar el tren de aterrizaje. Esto es algo muy normal y muy cultural de nosotros los pilotos. Eso está prohibido. O sea, usted no puede en vuelo abrir el tren de aterrizaje a menos que vaya a aterrizar. Entonces, el man abrió el tren de aterrizaje a más de 10.000 pies para enfriar las llantas. ¿Qué le hubiera dicho la inteligencia, la lógica de información que tiene la inteligencia artificial? No, huele así. Y explota una llanta dentro del avión. O genera un incendio en el equipaje. Imagínense. Me explico Sí. Estoy siendo muy dramático, pero el punto es, y me lo dijo mi mecánico una vez, usted nunca se puede confiar de una máquina. Sí, es simplemente sensor. Hay cosas que también Exacto. ves, que estás ahí, que las... Y yo digo, le podría llamar esto a esa intuición humana de, hey, es que yo, no es que lo siento, es que vi mis ojos y mi cerebro analizaron ciertos insumos que están pasando y algo hay de ahí que no sé tal vez qué es. Y eso es lo que le decimos a esa intuición. No le puedo llamar qué es, pero yo sé que algo está pasando, pero tal vez es que hay ciertos estímulos que me están dando y digo, tengo que hacer algo diferente. Aldo, quiero llevar el punto y sé que los que nos escuchan, me imagino que yo estoy seguro que les está quedando muy claro y eso me gusta que la creatividad radical es un superpoder en realidad y que Ujú. sí, hay que entrenarse, hay que estimularlo, hay que provocarlo, es la palabra, ¿me entienden? Tengo que provocarlo para pensar diferente. Pero aquí es donde, y me gusta también pensar lo que no necesitamos ser ni artistas, ni marqueteros, ni creativos, ni diseñadores para decir, yo soy un creativo, o sea, tengo una mentalidad creativa. O sea, y lo digo porque nosotros trabajamos con ingenieros, abogados, químicos, eh, puedo decir hasta panaderos, trabajamos que piensan, gerentes financieros, y digo, todos pueden ser creativos. Y aquí es donde yo creo que muchos escuchan esto y se hacen la siguiente pregunta. Bueno, Aldo, ¿y cómo puedo tener una mentalidad creativa? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer? Porque obviamente yo estoy seguro que no, voy a ir a llamar a Eduardo de Bono para que me explique, tal vez no lo van a hacer ya, pero digo, ¿por dónde empiezo ahorita aquí? Estoy sentado en mi carro escuchando este podcast, estoy en la oficina, estoy pensando, ¿qué puedo hacer ya en este momento? ¿Por dónde puedo empezar?
Haga algo de su día a día que sea radicalmente diferente. No sé cocinar. Tome un video de YouTube y haga una lasaña, aunque se le queme, Eso me gusta. pero se atrevió a. El problema es que usted no puede esperar que una persona que nunca se sale de su zona de confort sea creativa y se pueda superar. Ujú. Hablar más de un idioma empieza a transformar la estructura del cerebro. Eso está científicamente comprobado. Entonces, a mayor experimentación vivencial, no teoría, vivencial, mayor desarrollo cognitivo. Por ejemplo, yo ahora volví a hacer senderismo y el senderismo me ha ayudado muchísimo en mi pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque tengo mis Eureka Moments. Mira, esta semana voy a hablar de esto. O sea, si vos tenés una rutina ya demasiado estructurada, rómpala. Haga Eso algo me gusta. supremamente diferente. Desaprenda patrones. ¿No le gusta la ciencia ficción? Vea una película de ciencia ficción una vez a la semana. Esas pequeñas rutinas van a ir cambiando y modificando nuestro comportamiento. Me estás diciendo entonces, y no solo a mí, a todos, que nos expongamos al caos. Hay que exponerse al caos porque si no, nunca vas a lograrlo. Es salirnos de la burbuja tradicional de cómo hacemos las cosas. ¿sí? A mí esto que hice me encanta porque es como cuando yo le digo, ¿quiere ver las cosas diferentes en su día a día? Haga toda la mañana cuando se levanta diferente. Lávese los dientes con el cepillo izquierdo. Despiértese del otro lado de la cama. Haga. Claro, todo el mundo me dice, me siento incomodísimo. Sí, exacto. Claro, pero estás viendo un montón de cosas que están pasando en otra forma. Y esos pequeños hábitos se van a empezar a construir en realidad del día a día. Y ya cuando se den cuenta van a estar haciendo otras. ¿Qué tienen que hacer en las empresas? Cambiar las técnicas constantemente. No pueden vivir eternamente de Scrum, no pueden vivir eternamente de Waterfall, no pueden vivir eternamente de Design Thinking. Tienen que probar otras cosas, hacer cosas diferentes. Yo tengo un segundo paso y creo que sos experto en esto. Desde tu experiencia. Madrear a la gente. No. Además de... O sea, además de ese super... No. Te voy a decir algo y creo que lo has vivido en el mundo corporativo muchísimo. Y por eso digo, siento que esto hace que las mentes de los corporativos se sientan incómodas, que al final de cuentas buscar lo absurdo, porque en el mundo corporativo nunca buscamos lo absurdo, todo es la lógica y la secuencia. Bueno, es que también hay otro tema que sería para otro podcast, que lo absurdo y lógico representa un riesgo. Y a mí no me evalúan ni me miden por arriesgar. ¿Por qué muchos gerentes generales realmente no impulsan la creatividad y la innovación? Porque no los miden por eso. Entonces, ¿por qué arriesgar? ¿Por qué arriesgar? Si estoy entregando el 5% de crecimiento orgánico del 2025, ¿por qué arriesgar? Sí, si voy a llegar a lo que me están pidiendo, ¿para qué hacer más? Si tengo un monopolio con un 50% de la categoría, 60, 70, ¿por qué arriesgar? Sí, pues no me está sacando mi zona de confort. Claro, entonces cuando entra un jugador que es una startup que te va a romper la madre, y ahí sí, ahora sí, padre. ¿Por qué? Volvemos al principio del podcast. Los seres humanos somos irracionalmente creativos porque tenemos necesidad de ser creativos. Esto me lleva un paso más que yo sé que nos pueden crucificar. Y cierro con y ejecutar sin pedir permiso. Entonces, que al final es, no porque sean malas las ideas, porque si no, a veces la gente no ejecuta por malas, es porque nadie se atreve a probarlas. Si usted empieza a pedir permiso, va a pasar pidiendo permiso toda su vida. Ese está muy bien. Aldo, yo creo que me encanta el hecho de que pensemos y nos demos cuenta que sí, el pensamiento creativo es, o sea, la mentalidad de tener un pensamiento creativo es como un músculo, lo tenemos que entrenar con técnicas, estructura, tenemos, y no solo digo con todas esas cosas que son herramientas, sí, pero el primer paso es provocarlo, o sea, no vamos a provocar pensar diferente y creativamente si yo mismo no me provoco a que quiero hacerlo, a que, hey, me tengo que salir, va a ser incómodo y tal vez es donde digo, tome conciencia, sí, va a ser incómodo, va a Sí. ser diferente. Bueno, el cambio, usted no le puede pedir a su equipo que sea creativo si usted no empieza por usted. El cambio colectivo empieza por el cambio individual. Si en mi familia hay obesidad, yo no puedo decirle a mi familia que adelgace si yo soy el primero obeso. Es un llamado entonces a crear diferente, ¿verdad? A pensar de forma atrevida lo que nadie tal vez a veces se permite pensar, pero también es
como dice, pensar sin pedir permiso. Piense, no pida permiso. Eso es el método en que hoy en día estamos viendo los proyectos que funcionan. Vaya, pruébelo, pivotelo rápido, hágalo en chiquitito, pero Mm, si pide permisos, creo que van a durar más dándole las políticas, los permisos, las aprobes, que simplemente era hacer esto y lo hacíamos en 2 días y nos dábamos cuenta si funcionaba o no funcionaba, pero es interesante que hoy en día nos cuesta mucho entrar en ese tipo de pensamiento. sí, sí, sí. Y generen problemas, generen incomodidad, porque si no, yo creo que mucha gente nos dice a nosotros, a mí me gusta trabajar con ustedes porque ustedes nos sacan de la zona de confort, de la incomodidad, de la comodidad en la que estamos. Entonces, la creatividad humana y la creatividad sintética van a ser un superpoder siempre y cuando también lo combinemos con estos cambios de comportamiento y cambios de hábito que tengamos en las Exacto. organizaciones. Yo cierro diciendo que si usted está en su empresa, en su negocio, y si usted está atrapado en ideas recicladas, que nos pasa muchísimo, todo le suena igual, que es parte, nada piensa que sale de su cabeza distinto. Yo creo que es el momento de empezar por hackear, como lo dices, empieza a hackearse su mente, que usted es el Ujú. primero que tiene que hacerlo. Y ahí es donde creo que lo que hemos hablado de que la creatividad radical no es una moda, realmente es una urgencia hoy en el mundo que estamos viviendo, en que tenemos que pensar diferente, tenemos que provocarnos a hacer cosas diferentes. O sea, y lo digo desde un punto de vista en que no importa en qué rol usted esté, ¿verdad? No es que usted tiene que ser líder para pensar diferente, sino también, o sea, si usted no es el líder del equipo o si usted está dentro de una empresa, si tiene su propio negocio, hoy en día, en el mundo que vimos de esta automatización de la IA, se va a premiar mucho el pensamiento divergente, las personas que saquen ideas radicales que generan mucho valor, que es parte, Mm, y aquí es donde la IA no va a ser una ventaja. O sea, más mm, bien tiene una desventaja ante hasta este poder humano, hasta ante esa dopamina que no la tiene, lo dijiste muy claro que me gusta que es. Entonces, yo sí les digo hoy, no esperen que el mundo cambie, porque simplemente nosotros tenemos que ser los provocadores de ese cambio. No existe, nadie va a venir a hacernos el favor de cambiar. O sea, y yo lo tengo mm, claro, nadie va a venir a decirte, hey, necesitas pensar diferente para que tu negocio suba. Nosotros mismos tenemos que pensar en cambiar esas rutinas, en los paradigmas, en qué me levanto y hago hoy diferente, qué no me hago, qué es lo que hago siempre. Y tal vez a sí, veces me quedo pensando en algo, Aldo. No es fácil mm, pensar en hacer cosas diferentes, pero yo digo, bueno, empiece haciendo una lista de todo lo que hacen todos los días igual. Y dése cuenta que ahí es donde, ¿qué podría cambiar de mi rutina? ¿Qué hago igual para empezar haciendo algunos cambios? exacto. Que es parte. Y realmente, gracias Aldo por estar aquí. Esto fue Hacker Corporativo. Los invitamos a que se hagan hackers de su organización, hackers de su pensamiento, que es parte. O sea, eso es lo que hoy estamos y queremos, que usted salga ahí afuera y piense de forma radical, pero esa radicalidad Mm, la use para crear valor, crear cosas que realmente también uno lo motiven, porque es motivante pensar diferente, pensar en hacer a veces lo imposible posible. Así que nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Eh, Espero que esta semana sea una semana para pensar diferente, para que la ponga exacto. en práctica, Que se atrevan. que se atrevan, que esa es la palabra. Muy bien. Encantados, Un Aldo. abrazo. Gusto estar aquí con vos. Un abrazo para todos. Chao, bye.